Nunca pensé que acabaría temblando así, sentado en el suelo de mi propio salón, con las piernas adormecidas y las manos empapadas de sudor, mirando fijamente la puerta como si fuera a abrirse sola y a escupir la verdad que llevo tragando desde hace semanas. Todo empezó hace apenas unos minutos, cuando he perdido los nervios y he dicho en voz alta algo que jamás pensé que saldría de mi boca. He gritado su nombre con una rabia que me ha sorprendido incluso a mí, una rabia seca, sin elegancia, sin control, casi infantil. He gritado porque ya no puedo sostener más esta presión en el pecho que me quema desde que empecé a notar que algo iba mal, aunque todavía no sabía exactamente qué. Lo que sí sabía es que mi vida, tal como la entendía, estaba dando un giro extraño, incómodo, y ahora mismo estoy aquí porque he llegado a un punto en el que ya no sé cómo seguir fingiendo que todo está bien. Recuerdo el momento exacto en el que he explotado. Estaba en la cocina, recogiendo platos que ni siquiera había ensuciado yo, mientras escuchaba desde el pasillo cómo ella hablaba por teléfono en un tono que no era el habitual. No era coqueto, ni cariñoso, ni siquiera sospechoso. Era un tono distinto. Frío. Distante. Como si hablara con alguien que le recordaba que todavía respiraba. No sé si tiene sentido, pero fue esa sensación la que me descolocó. De repente me he visto sintiendo una mezcla de celos, miedo y un cansancio que arrastro desde hace meses sin saber muy bien por qué. He tirado un vaso al fregadero con más fuerza de la que pretendía, y el ruido ha resonado por toda la casa como un disparo. Ella ha cortado la llamada de inmediato y yo he empezado a sentir cómo me subía una rabia que llevaba demasiado tiempo guardada. Así ha empezado la escena que ahora, en frío, me parece absurda, pero en ese momento era como si me estuviera defendiendo de algo que aún no sabía nombrar. Y lo peor de todo es que, mientras estaba ahí en el suelo intentando controlar lo que me quedaba de dignidad, me ha venido esa idea estúpida de que quizá soy yo el que está exagerando, que quizá estoy viendo fantasmas donde no los hay. Pero lo cierto es que llevo semanas sintiendo que algo me aprieta el estómago cada vez que ella llega tarde, cada vez que cambia de tema cuando le pregunto cómo le ha ido el día, cada vez que parece más cansada de mí que del trabajo. Y lo digo sin dramatismos, no soy un marido perfecto, lo sé, pero tampoco un desastre. He intentado siempre mantener un poco de humor, de cariño, de complicidad. Sin embargo, desde hace un mes, cada pequeño detalle se ha convertido en una especie de mensaje cifrado que no sé interpretar. Y aquí estoy, buscando explicaciones sin saber si quiero encontrarlas. Lo más extraño de todo es que si me preguntas cuándo empezó esta sensación, no sabría decirte un día exacto. No hubo un momento concreto en el que ella dejara de besarme con ganas o de mirarme con curiosidad. Fue algo más lento, como si la casa hubiera ido apagándose poco a poco a nuestro alrededor. Dejó de contarme cosas del trabajo, dejó de comentarme tonterías que antes le hacían gracia, dejó de tocarme la espalda cuando se levantaba de la cama. Y sí, suena a la típica historia de desgaste matrimonial, pero algo dentro de mí me decía que esta vez no era eso. No era cansancio ni rutina ni estrés. Era otra cosa. Algo que se estaba escondiendo entre nuestras conversaciones vacías durante la cena, entre los silencios incómodos del domingo por la mañana, entre esa nueva costumbre suya de irse sola a caminar para despejar la cabeza. Al principio pensé que era yo. Que estaba entrando en una especie de paranoia absurda, que quizá me estaba volviendo demasiado dependiente, demasiado sensible, demasiado pendiente de todo. Me repetía que era normal que una pareja pasara temporadas raras, que el verano siempre nos alteraba los horarios, que el trabajo la estaba desgastando, que ya volveríamos a nuestro ritmo. Pero conforme pasaban los días, esa sensación dejaba de ser un pequeño malestar y se convertía en un peso constante. Era como si, cada vez que ella salía por la puerta, algo dentro de mí se preparara para un golpe que no sabía si iba a llegar o si simplemente me lo estaba inventando. Lo peor del caso es que yo nunca he sido desconfiado. No he revisado móviles, ni bolsas, ni agendas.
Jamás he sentido la necesidad de vigilar a nadie, ni siquiera cuando era un crío y tenía novias que desaparecían durante días. Siempre pensé que si algún día alguien me traicionaba, lo sabría por su forma de mirarme. Y quizá eso es lo que me tiene así de jodido. Siento que ya no me mira como antes, y no sé si eso significa algo o si soy yo proyectando mis inseguridades sobre ella. Pero cuando la veo llegar a casa y apenas levantar la vista del bolso, cuando se sienta en el sofá sin decir una palabra, cuando me pregunta que quiero cenar con la voz de alguien que está hablando por obligación, me cuesta convencerme de que todo sigue siendo normal. Hace una semana, por ejemplo, volvíamos de tomar algo con unos amigos y ella se sentó en el coche con una expresión que no le conocía. No era enfado, ni tristeza, ni cansancio. Era una mezcla de culpa y distancia. Yo la miré de reojo mientras arrancaba, y ella parecía querer decirme algo pero al final se calló. Le pregunté si estaba bien, y me respondió que sí, que solo tenía sueño. Pero lo dijo rápido, como si tuviera miedo de que yo insistiera. Esa noche me quedé despierto más de 2 horas escuchándola respirar, intentando adivinar si estaba tranquila o angustiada. Y me sentí ridículo. Un adulto hecho y derecho analizando la respiración de su mujer como si fuera un especialista en comportamiento humano. La verdad es que lo que más me pesa no es el miedo a perderla, sino la incertidumbre. Esta duda constante que me acompaña incluso cuando estoy en el trabajo, cuando estoy tomando un café en el bar de la esquina, cuando estoy metido en la ducha. Me quedo imaginando conversaciones que nunca hemos tenido, imaginando que me confiesa algo que no quiero escuchar, imaginando que soy yo el que ha provocado esta distancia sin darme cuenta. Y eso me está drenando, como si todo mi día girara alrededor de una pregunta que ella no sabe que me hago. ¿Qué coño te está pasando? Y mira, no es que yo sea un experto en relaciones, pero cuando vives con alguien tantos años aprendes a distinguir los cambios. Y este cambio suyo no es sutil, no es progresivo, no es maduro. Es tenso, torpe, lleno de pequeñas contradicciones que no sé cómo interpretar. Una tarde, por ejemplo, llega a casa sonriente, me trae unas croquetas que ha comprado porque sabía que me apetecerían, y al día siguiente vuelve a entrar sin saludar y se encierra en la habitación a quitarse la ropa de calle como si llevara un uniforme manchado. Me habla con cariño durante un café y luego pasa 2 días sin mirarme a los ojos. Parece nerviosa sin motivo, pero también relajada sin explicación. Es como si viviera 2 vidas diferentes y no supiera cuál mostrarme. Y claro, aquí estoy yo, sin pruebas de nada, sin certezas de nada, pero sintiendo una angustia real. No quiero acusarla de nada. No puedo. No tengo motivos. Pero tampoco puedo seguir haciendo como si todo estuviera bien, porque ya no lo está. Y ese desajuste entre lo que veo y lo que siento me está dejando agotado, sin energía para reír, sin paciencia para bromear, sin ganas de planear nada con ella porque no sé si ella sigue aquí o si ya está en otra parte, aunque su cuerpo siga sentándose a mi lado en el sofá. Lo más triste de todo es que me doy cuenta de que llevo semanas mintiéndome a mí mismo. Diciéndome que la distancia pasará, que es un bache, que todo matrimonio tiene épocas así. Pero hoy, justo antes de que me sentara en el suelo a recomponerme, mientras escuchaba su voz seria detrás de la puerta del pasillo, he sentido por primera vez que quizá no estamos ante un bache, sino ante el principio de algo que todavía no entiendo. Y ahora mismo, mientras respiro hondo e intento calmarme, noto que me estoy preparando para escuchar algo que quizá no quiero oír. Porque la verdad, aunque duela reconocerlo, es que algo está rompiéndose entre nosotros. Y no sé si quiero saber por qué. Nunca imaginé que el descubrimiento llegaría de una manera tan absurda, tan incómoda y, al mismo tiempo, tan definitiva. No hubo móviles, no hubo mensajes, no hubo olor extraño ni restos sospechosos. De hecho, si alguien me hubiera dicho que terminaría enterándome así, habría pensado que exageraba. Pero lo cierto es que todo ocurrió en un momento tan cotidiano que todavía hoy,
Al recordarlo, me cuesta asumir que no lo vi venir antes. Lo que pasó esa tarde fue la pieza final que encajó con todas las sensaciones acumuladas del último mes, esas que yo había intentado dejar en segundo plano para no parecer paranoico ni controlador. Y sin embargo, cuando ocurrió, tuve esa sensación helada y certera de que ya no había marcha atrás, de que lo que estaba frente a mí no era un malentendido ni un error puntual, sino la prueba definitiva de que mi vida había dado un giro sin que yo me enterara. Era sábado por la tarde. Llevábamos varios días evitándonos de forma casi automática, como si ambos hubiéramos pactado guardar silencio sin decirlo. Ella hacía sus cosas, yo las mías, pero siempre había una distancia rara, forzada, que nos separaba incluso cuando estábamos en la misma habitación. Ese día ella decidió que quería limpiar a fondo el trastero del piso, que llevaba meses lleno de cajas, bolsas, ropa vieja y objetos que ni recordábamos haber comprado. Me lo dijo mientras se servía un vaso de agua, sin mirarme, y yo simplemente asentí porque me daba igual lo que hiciera. La idea de acompañarla me daba pereza, y además no tenía fuerzas para fingir conversación, así que me quedé en el salón leyendo cualquier cosa en el móvil sin realmente leer. Pasó media hora y de pronto escuché cómo me llamaba desde el pasillo, con un tono tenso que me obligó a levantarme sin pensarlo. Fui hacia ella creyendo que se había caído o que había roto algo, pero cuando llegué al final del pasillo la encontré de pie frente a la puerta del trastero, con una expresión que no supe descifrar. No era miedo, no era sorpresa, no era culpa. Era una mezcla extraña entre aviso y derrota, como si me estuviera diciendo con la mirada que no quería que yo viera algo que ya había visto ella antes de llamarme. Me quedé un par de pasos detrás, esperando que dijera algo, pero se limitó a hacerse a un lado y a señalar con la barbilla hacia el interior del trastero, sin tocar nada. Entré sin saber qué buscaba exactamente, con esa sensación incómoda de estar entrando en un espacio que nunca había considerado importante. Y entonces lo vi. No fue nada escandaloso, ni una prenda interior ajena, ni una nota escrita, ni nada teatral. Fue algo mucho más simple. Tan simple que, justamente por eso, me dejó sin aire. En una de las baldas había una caja pequeña de cartón, de esas que usamos para guardar cosas que ya no usamos pero que no tiramos por costumbre. La tapa estaba mal colocada, como si alguien la hubiera cerrado deprisa. La abrí sin pensar, casi por reflejo, y dentro encontré un objeto que no me pertenecía, pero que reconocí sin problema. Era una navaja plegable con mango oscuro. Una navaja que yo había visto antes en manos de alguien que no tenía ningún tipo de relación con nuestra casa. Un compañero suyo de la oficina, un tipo con el que siempre había tenido la sensación de que ella hablaba demasiado tiempo, aunque yo nunca dije nada por no parecer celoso. Me quedé mirando la navaja durante unos segundos que parecieron muy largos. No era un regalo, no era una herramienta que ella pudiera haber pedido prestada, no era algo que él hubiera dejado casualmente. Era un objeto personal. Lo sabía porque una vez, en una cena a la que yo fui a recogerla, él la sacó para cortar una etiqueta de una bolsa y dijo que siempre la llevaba encima desde hacía años. Era suya, sin discusión. Y ahora estaba en nuestra casa, en una caja escondida en el trastero, donde nadie guarda algo que piensa devolver. Me quedé quieto, intentando entender qué hacía esa navaja ahí, pero en el fondo lo supe al instante. No necesitaba una explicación lógica. Era la prueba que yo no había buscado, la confirmación que nunca quise tener. ¿Y esto? Pregunté con la voz más seca de mi vida, levantando la navaja lo justo para que ella la viera. Ella no respondió. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y apretó los labios, como si estuviera esperando que yo soltara toda mi rabia de golpe. Pero no lo hice. Me quedé mirándola en silencio, esperando que dijera algo, cualquier cosa que me ayudara a ordenar mis pensamientos. Ella mantuvo los brazos cruzados y respiró hondo, desviando la mirada al suelo. No es lo que piensas, dijo por fin.
Esa frase me cayó como un cubo de agua helada. No porque fuera estúpida, sino porque era la frase exacta que yo no quería escuchar. La típica frase que solo se dice cuando exactamente sí es lo que pienso. Ah, respondí, sin moverme. ¿Y qué pienso? Ella no contestó. Se pasó una mano por la frente, dio un paso atrás y se quedó mirando el pasillo como si quisiera marcharse. Yo no la seguí. No dije nada más. Solo esperé. Ella volvió a mirarme, vio la navaja en mi mano y respiró hondo otra vez. Él vino un día, murmuró. No estábamos bien, tú lo sabes. Fue un error. No quiero hablar de eso ahora. El golpe fue tan directo que me dejó sin fuerza. No gritó, no lloró, no lo disfrazó. Simplemente soltó la verdad en bruto, sin envolverla. Y escucharla así, con esa frialdad, fue peor que cualquier detalle que hubiera podido imaginar. Me quedé quieto, sintiendo que algo se desplazaba dentro de mí, como si una pieza enorme hubiera caído y hubiera dejado un hueco irreparable. ¿Un día? Pregunté sin levantar la voz. Ella se quedó callada. Ese silencio fue la confirmación más cruel. No respondía porque no podía sostener la mentira. Y en ese momento entendí que esa navaja no era un olvido. Era un símbolo involuntario de algo que no debía haber entrado nunca a nuestra casa. La levanté un poco más, la dejé sobre la estantería y salí del trastero despacio. Pasé a su lado sin mirarla y caminé hasta el salón, donde me senté en el sofá como si mis piernas no respondieran. Ella tardó unos segundos en seguirme. Cuando llegó, se quedó de pie, mirándome como si temiera que rompiera algo, o que me rompiera yo mismo. No sabía que estaba ahí, dijo con un tono débil. Lo guardé sin pensar. No quería verlo. Pues yo tampoco quería verlo, respondí, sin gritar. Ella cerró los ojos un instante y luego se sentó frente a mí, sin acercarse demasiado. Noté cómo intentaba encontrar una postura que no pareciera defensiva, pero no lo conseguía. Estaba tensa, derrotada, como si todo esto la estuviera desgastando más de lo que había querido admitir. No puedo cambiar lo que pasó, dijo en voz baja. Y sé que te he hecho daño. Mucho daño. No tienes ni idea, respondí. No lo dije para humillarla. Lo dije porque era verdad. Porque en ese instante sentí que todas las sospechas, todas las noches en las que me quedé despierto imaginando que había algo que no encajaba, habían sido una especie de aviso que yo había ignorado por no querer parecer un loco. Y ahora, con esa navaja sobre la estantería, el puzzle encajaba sin dejar huecos. Ella se echó hacia atrás y se tapó la cara con las manos. Y yo me quedé mirándola sin saber qué sentir exactamente. No era rabia pura. Tampoco tristeza aislada. Era una mezcla incómoda de alivio y devastación, como si por fin hubiera encontrado la respuesta pero al precio de perder algo que todavía no sabía si podía salvar. Dímelo tú, añadí después de un rato. ¿Cuánto tiempo? Ella tardó en responder. Minutos enteros. Y cuando lo hizo, no me miró. 1 mes y algo, susurró. Esa frase cayó con un peso brutal. Mucho más que la confesión inicial. 1 mes y algo. Justo el tiempo en el que yo había empezado a notar que algo no encajaba. Justo el tiempo en el que ella había empezado a distanciarse. Justo el tiempo en el que yo, sin pruebas, había empezado a sentirme un extraño en mi propia casa. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos en silencio después de eso. Sé que ella lloró un poco, pero sin ruido, como si intentara no molestar. Y sé que yo me quedé mirando la navaja desde el sofá, pensando que ese objeto simple había cambiado mi vida entera. Lo había hecho sin intención, sin dramatismo, sin espectáculo. Había aparecido justo cuando tenía que aparecer, como si el mundo quisiera recordarme que las cosas que se esconden tarde o temprano salen.
Cuando ella se levantó para marcharse al dormitorio, yo no la detuve. No dije nada. Me quedé sentado, sintiendo un cansancio que no había sentido jamás. Y fue en ese momento, cuando escuché la puerta del dormitorio cerrarse suavemente, cuando entendí que la historia que yo tenía en la cabeza sobre nosotros no se parecía en nada a lo que realmente estaba pasando. Y ese descubrimiento, más que la infidelidad en sí, fue lo que realmente me rompió. No dormí esa noche, y no porque no lo intentara, sino porque cada vez que cerraba los ojos su confesión se repetía como un martillo contra mi cabeza. 1 mes y algo. Esa frase me acompañó hasta el amanecer. Me quedé tumbado mirando el techo, escuchando cómo ella respiraba al otro lado de la puerta del dormitorio, y la distancia entre nosotros parecía tan marcada que apenas podía reconocerla. Cuando salió por la mañana, ya vestida para ir a trabajar, me encontró sentado en la mesa de la cocina. Yo no había encendido la luz. Ella se detuvo en seco y me miró, pero sin saber dónde poner los ojos después. No dijo buenos días. Yo tampoco. Hubo unos segundos de silencio muy tenso, tan denso que casi me pareció que la casa entera se estaba conteniendo. Tenemos que hablar, dijo ella finalmente, con esa voz baja que usa cuando quiere controlar una situación que se le está yendo de las manos. Sí, respondí. Tenemos que hablar. Ella se acercó despacio y se apoyó en el respaldo de la silla frente a mí sin sentarse. Tenía los hombros rígidos, la boca apretada y ese gesto de nerviosismo que le sale cuando ensaya mentalmente lo que va a decir. Yo la observé sin parpadear, esperando que fuera ella quien empezara. Se pasó una mano por el pelo, respiró hondo y soltó. Lo siento. No sé cómo decirlo de otra forma. Empieza diciendo la verdad, repliqué, toda, no una parte. Ella se mordió el labio y negó con la cabeza. No puedo contarte todo. No sé ni cómo explicarlo. No sé en qué momento, no sé cómo se me fue de las manos. No voy a conformarme con eso, respondí, apoyando las manos sobre la mesa. Ya no. Ella finalmente se sentó, como si le fallaran las piernas. Cruzó las manos sobre las rodillas y me miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Yo estaba mal, estaba muy perdida, dijo. Tú y yo estábamos desconectados. Sentía que hablábamos cada vez menos. Me sentía invisible. Llegaba a casa y parecía que daba igual si estaba o no. ¿Y por eso te acostaste con otro? Pregunté sin subir el tono, porque ya no me quedaba fuerza para gritar. Ella tragó saliva, se encogió un poco y dijo. No fue así desde el principio. Fue raro. Él empezó a hablarme, a preguntarme cosas de mi vida, a escucharme. Me sentí vista. Y un día se me fue de las manos. ¿Un día? Dije. Dijiste que un día, pero luego hablaste de 1 mes y algo. ¿En qué quedamos? Se quedó en silencio. Ese silencio fue suficiente. Yo ya sabía la respuesta. Estuvo viniendo aquí, añadí, sin apartar la mirada. No tienes que confirmarlo. Ya lo entiendo. Ella levantó la vista con expresión dolida. No lo mires así. No fue tantas veces. ¿Cuántas? Pregunté. 1, 2, 5, 10. No juegues conmigo. Sé sincera por una vez. Ella se cubrió la cara con ambas manos y murmuró. 3. Esa cifra me golpeó más que cualquier insulto posible. 3. 3 veces en mi casa, en mi espacio, en mi vida. 3 veces que yo no había imaginado ni en mis peores sospechas. 3 veces que ella había decidido conscientemente abrirle la puerta a alguien que no era yo. Me levanté de la silla porque sentía que el cuerpo me ardía, y caminé hacia la encimera simplemente para no romper algo. ¿Y yo dónde estaba esas veces? Pregunté sin girarme.
Ella respondió con un hilo de voz. Una vez estabas trabajando fuera. Otra vez estabas con tus padres. La tercera fue un día que saliste a comer con tus compañeros y tardaste más de lo normal. Me apoyé en la encimera porque me temblaban las manos. Me quedé de espaldas a ella, respirando de forma irregular, intentando no derrumbarme allí mismo. Escuché cómo ella se levantaba detrás de mí y daba 1 o 2 pasos, pero no se atrevía a acercarse más. No lo estoy justificando, dijo. Sé que estuvo mal. Sé que te he hecho daño. Sé que crees que soy una persona horrible. Me giré y la miré fijamente. No sé en qué persona te has convertido, respondí. Esa es la verdad. Ella retrocedió un poco, como si mis palabras fueran una bofetada. No quería que lo descubrieras así, dijo. Pensé que, no sé lo que pensé. Me daba miedo decírtelo. Miedo de ti, miedo de destruirlo todo, miedo de enfrentar lo que había hecho. No te dio miedo hacerlo, repliqué, pero sí contarlo. No lo entiendes, soltó ella, alzando la voz por primera vez. Yo estaba metida en un agujero, y no sabía cómo salir. Él apareció y fue como una salida rápida. Me sentí viva, escuchada, deseada. Y no supe poner freno. ¿Y yo qué era entonces? Pregunté. ¿Un mueble? ¿Una obligación? Nunca fuiste una obligación, dijo, negando con fuerza. Nunca. Pero había cosas que no sabía cómo pedirte, cómo decirte. Me sentía sola incluso estando contigo. Pues haberlo dicho, respondí. Haberlo hablado. Haber llorado, gritado, discutido. Haber hecho cualquier cosa menos traicionarme. Ella apretó los dientes y bajó la mirada. No supe cómo hacerlo. Qué casualidad, dije, apoyándome en la mesa. No sabías cómo hablarlo, pero sí sabías cómo esconder una navaja en una caja en el trastero. Ella levantó la cabeza rápidamente. No fue algo que planeara, respondió. Él se la dejó sin darse cuenta. Yo la guardé porque, no sé, porque no quería verla, porque me daba asco todo lo que había pasado. Pues deberías haberla tirado, dije. Pero claro, tirarla sería admitirlo. Ella cerró los ojos, cansada. No estoy pidiendo perdón para que me lo des, dijo. Sé que ahora mismo no puedes. Solo quiero que entiendas que no fue por falta de amor. Nunca dejé de quererte. Pero estaba rota por dentro. No sé si me consuela o me destruye más, respondí. Hubo un silencio pesado después de eso. Un silencio que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Ella intentó acercarse un poco más, pero yo levanté una mano y le indiqué que no lo hiciera. No te acerques, dije, sin gritar. No ahora. Ella se quedó quieta, con los ojos enrojecidos. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. Dímelo y lo hago. ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que no hable? ¿Quieres que hable? Estoy perdida. No sé qué esperas de mí. Me pasé una mano por la cara, agotado. Quiero la verdad completa, dije. Toda. Sin suavizarla. Sin frases ambiguas. Sin medias tintas. La quiero ahora. Ella tardó unos segundos en responder. Él no significa nada para mí, dijo. No lo buscaba. No quería una relación con él. No quería dejarte. No fue amor. Fue una escapatoria que no debería haber permitido. Me sentía insegura, me sentía equivocada como mujer, y él apareció en el momento exacto en el que yo estaba más vulnerable. ¿Te acostaste con él aquí? Pregunté, aunque ya lo sabía. Ella asintió despacio, con lágrimas resbalando sin que hiciera esfuerzo por limpiarlas. Sí. ¿En nuestra cama?
Ella tragó saliva. No. En el salón. Ese detalle me dolió como un golpe seco. Visualicé por un segundo la escena y tuve que apartar la mirada porque sentí náuseas. Ella lo notó. Lo siento, dijo. Lo siento de verdad. No quiero que lo repitas, respondí. No quiero escucharlo ni una vez más. No va a arreglar nada. Ella se cubrió la boca, intentando controlar el llanto. Yo me alejé unos pasos, porque sentirla tan cerca me confundía más aún. ¿Le sigues hablando? Pregunté. No, dijo. Corté todo hace una semana. ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Por él? ¿Por las circunstancias? Ella negó lentamente. Porque empecé a darme cuenta de que estaba destrozando lo más importante que tengo. Porque cada vez que estaba con él me sentía vacía después. Porque no era real. Porque en cuanto me calmaba veía que lo único que quería era volver a sentirme bien contigo. Pero no sabía cómo hacerlo. Y la vergüenza me paralizaba. Yo la observé, desconectado emocionalmente por el impacto. ¿Y qué esperas ahora? Pregunté. Ella tardó en responder, como si cada palabra pesara demasiado. Espero que podamos hablar. Que podamos entender lo que ha pasado. Que, no sé. Que al menos me permitas intentar reparar algo. No quiero que esto termine así. No sé en qué punto estoy, dije. No lo sé todavía. Estoy lleno de rabia, de tristeza, de desconcierto. Necesito tiempo para procesarlo. Ella bajó la mirada y asintió. Lo entiendo. Hubo un silencio más largo que los anteriores, porque en ese silencio estaba toda la tensión de lo vivido y lo que venía después. Ella dio un paso hacia atrás, como si no supiera si debía quedarse o marcharse. Me voy al trabajo, dijo. No puedo faltar, pero si quieres hablamos esta tarde. Hablar sí, respondí. Pero no esperes que sea fácil. Ella asintió, tomó sus cosas y salió por la puerta sin decir nada más. Cuando escuché el clic final, toda la casa quedó en un silencio que parecía acusarme desde cada rincón. Me dejé caer en la silla, con el cuerpo entero cansado, sin saber si lo que acabábamos de vivir había sido una conversación o el inicio de un derrumbe completo. Lo único que tenía claro era que la confrontación no había terminado. Acababa, literalmente, de comenzar. Nunca me había sentido tan dividido como durante las horas que siguieron a aquella conversación. Mientras ella estaba en el trabajo, yo caminaba por la casa como si fuera un lugar prestado, un espacio que ya no me pertenecía del todo. Cada silla, cada mesa, cada foto, cada objeto parecía mirarme con una especie de reproche mudo, como si yo fuera el que había traicionado a alguien. Y lo peor es que, a pesar de toda la rabia, a pesar del dolor que llevaba clavado en el estómago, no sabía qué hacer con todo eso. No soy una persona impulsiva. Nunca he sido de los que reaccionan en caliente. Siempre pienso las cosas 2 veces, a veces incluso más. Pero esta vez sentía que necesitaba hacer algo, cualquier cosa que equilibrara mínimamente la desesperación que llevaba dentro. No quería pegar gritos ni romper cosas ni montar un espectáculo. Quería algo más silencioso, más frío, algo que la obligara a enfrentarse a lo que había hecho sin que yo tuviera que convertirme en alguien que no soy. Pasé la mañana revisando nuestra vida con una claridad que nunca antes había tenido. Miré nuestras facturas, nuestras cuentas, nuestras rutinas, nuestras obligaciones. Miré lo que compartíamos y lo que creíamos que era nuestro futuro. Y en ese repaso fui encontrando la forma de construir una respuesta que no fuera violenta ni humillante, pero sí tajante. Una respuesta que mostrara que no iba a permitir que la situación siguiera como si nada. Una respuesta que la obligara a sentir la pérdida real de lo que estaba poniendo en juego. No buscaba venganza por puro deseo de hacer daño.
Buscaba un acto que devolviera algo de control a mi propio cuerpo, a mi mente, a mi dignidad. Tenía que ser algo legal, algo medido, algo que no me dejara arrepentimientos, pero que dejara claro que no iba a ser el hombre al que se le engaña y luego se espera que sonría. Lo primero que hice fue entrar en el despacho que compartíamos. Tomé mis carpetas, mis documentos, mis proyectos, mis ahorros personales. Todo lo que era estrictamente mío. Preparé una mochila con ropa, portátil, cargadores, y salí sin saber exactamente a dónde iba, pero sintiendo por primera vez en semanas que estaba avanzando en alguna dirección. Caminé hasta una cafetería del centro, pedí un café sin ganas y abrí el ordenador. Resetear la contraseña de nuestra cuenta conjunta fue el primer paso. No para quitársela, sino para transferir la mitad exacta a una cuenta separada que abrí en ese mismo momento. No quería arruinarla ni dejarla sin recursos. Solo quería poner una distancia económica entre nosotros, para que entendiera que había roto algo que no se arregla simplemente volviendo a casa y diciendo que lo siente. Luego envié un correo a mi jefe pidiendo unos días de teletrabajo. No expliqué nada, solo dije que necesitaba reorganizar mi calendario por motivos personales. Lo aprobó en 10 minutos. Con eso resuelto, alquilé una habitación pequeña en un piso turístico de esos que se reservan por días. No era cómodo ni bonito, pero estaba limpio y lejos de casa. Y lo más importante, no era nuestra casa. Necesitaba ese distanciamiento físico para pensar sin sentir su sombra encima. Mientras organizaba todo esto, la rabia iba y venía, pero había algo más fuerte, una claridad nueva, casi dolorosa, que me decía que la peor parte no había sido el engaño, sino la forma en la que me lo había ocultado, la facilidad con la que había convivido conmigo mientras llevaba otra vida. Recordar las últimas semanas me hacía sentirme ridículo, pero también decidido. No iba a seguir siendo un personaje pasivo en una historia que ella había creado sin mí. A mediodía le envié un mensaje corto: cuando salgas del trabajo, ven a casa. Tenemos cosas que resolver. Yo no estaré allí. Ella respondió: ¿dónde estás? ¿Estás bien? No contesté. No quería hablar por mensaje. No quería darle explicaciones apresuradas. Ella tenía que enfrentarse a una casa distinta, a un ambiente que ya no sería igual, y tenía que hacerlo sola. Volví a casa alrededor de las 5. No para quedarme, sino para preparar lo que había decidido hacer. Cuando entré, la sensación de extrañeza fue más fuerte que por la mañana. Revisé las habitaciones una a una, no buscando nada de ella, sino identificando lo que quería dejar atrás. Fui al salón y abrí el mueble donde guardábamos álbumes, notas, cosas que tenían significado. Saqué las fotos, todas. Las dejé sobre la mesa del comedor, no rotas ni desordenadas, sino apiladas con una precisión incómoda. No quería destruirlas. Quería que las viera. Que comprendiera que esa vida común ya no podía sostenerse igual. Escribí una nota simple y la dejé junto a la pila de fotos: esto ahora está en pausa. Cuando estés preparada para hablar sin excusas, me llamas. No era una amenaza. Era un límite. Y necesitaba que lo entendiera. También dejé las llaves de la casa encima de la mesa. No porque renunciara a mi hogar, sino porque quería que viera que no iba a entrar y salir como si nada. Ella tendría que pedirme que volviera, tendría que ganarse ese gesto, y no al revés. A las 6 menos cuarto escuché la puerta. No hice ruido. Observé desde el pasillo cómo ella entraba, dejaba el bolso en la silla y se quedaba inmóvil al ver las fotos sobre la mesa. Vi cómo sus hombros se caían, cómo se llevaba una mano al pecho, cómo empezaba a respirar de forma entrecortada. No hice ningún gesto. Esperé a que reaccionara. Ella tomó una de las fotos, la miró apenas un segundo y la dejó de inmediato, casi temblando. Luego vio las llaves y la nota. Las leyó sin tocar nada más.
Se quedó así un rato, quieta, casi paralizada, y después dijo en voz baja, sin saber que yo la escuchaba. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Salí del pasillo entonces, despacio. Ella dio un pequeño sobresalto al verme, como si hubiera visto a alguien inesperado. Estoy haciendo lo que debería haber hecho desde el principio, le dije. Tomar una decisión por mí mismo. Ella tragó saliva, nerviosa. ¿Te vas? Ya me he ido, respondí. No vivo aquí ahora mismo. No hasta que sepa qué quiero hacer contigo. Y necesito un tiempo sin ti para pensarlo. Ella se acercó 2 pasos, pero se detuvo al ver que yo no me movía. No te vayas así, pidió. Hablemos. No me dejes sola con esto. Estuviste conmigo en esta casa mientras llevabas otra vida, dije. Así que sí, ahora te toca a ti estar sola un momento. Ella negó con la cabeza, desesperada. No funciona así. No me castigues. No quiero perderte. No sé cómo he llegado a esto. No sé cómo salir. Solo sé que no quiero que te alejes. Tarde, respondí. Ya estoy lejos. Ella apoyó las manos en la mesa y bajó la cabeza, como si el peso de sus propias decisiones la venciera. Dime qué puedo hacer, susurró. Nada ahora mismo, dije. Lo único que puedes hacer es pensar igual que yo. Pensar sin mí delante. Pensar sin intentar arreglarlo deprisa. Pensar de verdad. Ella levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. ¿Vas a dejarme? No lo sé, respondí. Pero lo que sí sé es que no voy a seguir como si nada hubiera pasado. Y tú tampoco deberías querer eso. Ella se pasó las manos por la cara, desesperada. ¿Dónde estás viviendo? En otro sitio, respondí. No es asunto tuyo de momento. ¿Puedes al menos decirme que estás bien? Estoy destrozado, dije. Pero estoy haciendo algo con ello. Ella respiró hondo, pero no encontró palabras para responder. Permanecimos en silencio un buen rato. Ella apoyada en la mesa, yo de pie, sosteniendo la distancia que sentía necesaria. Era la primera vez, desde que todo comenzó, que sentía que recuperaba un mínimo de poder sobre mi vida. Voy a irme, le dije. No quiero discutir. No quiero escuchar excusas. Ya tendremos esa conversación, pero no hoy. Ella dio un paso adelante, como si quisiera tocarme, pero volvió a detenerse cuando vio mi expresión. Te llamaré, dijo. Cuando esté preparada para decirlo todo. Sin esconder nada. Eso espero, respondí. Porque esta es tu última oportunidad de ser honesta conmigo. Ella asintió, derrotada. No dijo nada más. Yo caminé hacia la puerta, abrí sin mirar atrás y salí dejando la casa en un silencio denso. No fue un portazo. No fue teatral. Fue una salida firme, medida, controlada. Una salida que no buscaba crear drama, sino establecer una línea clara. Y mientras bajaba las escaleras del edificio, con la mochila en la espalda y la sensación incómoda de estar abandonando mi propio hogar, entendí que esa era mi forma de vengarme. No necesitaba humillarla ni exponerla. Mi venganza era fría y simple, hacerle sentir el peso real de sus actos. Hacerle ver que su traición tenía consecuencias. Hacerle experimentar la ausencia que ella misma había creado sin darse cuenta. Y por primera vez desde que descubrí todo, respiré con un poco menos de dolor. Los días siguientes a mi salida de casa fueron una mezcla incómoda de silencio, tensión y una extraña sensación de libertad que no sabía si debía permitirme sentir. Me instalé en aquella habitación pequeña, que tenía una cama dura, una mesa coja y una ventana que daba a un patio interior sin nada interesante que mirar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin esa presión constante en el pecho que llevaba semanas acompañándome. Aún así,
desperté cada día con la misma pregunta atravesándome la garganta: ¿cómo se supone que se repara algo así? No tenía respuesta. Y aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ella, al principio solo quería espacio para limpiar mi cabeza del ruido que su traición había generado. Ella intentó contactarme varias veces durante esos primeros días. Mensajes largos, mensajes cortos, llamadas, audios que no escuché, intentos insistentes pero no agresivos. Todos seguían una misma línea: quiero hablar, cuando estés preparado, no quiero que esto termine sin que hablemos de verdad. No contesté a ninguno, no por castigarla sino porque sabía que si hablábamos demasiado pronto acabaría gritándole cosas que no recuperaría después, o peor aún, escuchándola justificar lo injustificable hasta quedar atrapado otra vez en esa mezcla de pena y apego que siempre acaba favoreciendo al culpable. Me negué a volver a ese lugar emocional. Esta vez tenía que mantenerme firme. El cuarto día, sin embargo, recibí un mensaje distinto. Más corto, más directo, más honesto, o al menos así me sonó. Decía: estoy lista. No voy a suavizar nada. Cuando quieras, estoy en casa. Lo leí 3 veces seguidas. Y por primera vez sentí que quizá valía la pena escucharla. No para perdonarla, no para volver inmediatamente, no para reconstruir nada aún, sino para completar el mapa de lo ocurrido. Para completar yo mi propio proceso emocional. Para poder, al fin, salir de esa secuencia absurda de imaginar escenas, explicaciones, detalles. Necesitaba respuestas concretas para poder escoger un camino con claridad. Fui a casa esa misma tarde. No la avisé. No porque quisiera sorprenderla, sino porque no quería preparativos teatrales ni ensayos previos. Necesitaba ver la verdad cruda, sin maquillaje. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. No se levantó, no corrió hacia mí, no lloró de inmediato. Simplemente levantó la mirada cuando me oyó entrar y dijo: «Gracias por venir». «No me lo agradezcas», respondí, dejando las llaves sobre la mesa. «No sé si esto va a cambiar algo». Ella asintió lentamente. «Lo sé. No vengo a pedir algo. Solo quiero hablar contigo como debería haber hablado desde el principio». Tomé una silla, no el sofá. Mantuve distancia. Quería estar presente, pero no disponible. Ella lo notó y no dijo nada. «Dime lo que tengas que decir», le pedí. «Todo. No me escondas nada. No intentes protegerte. Ya no estamos en esa fase». Ella tragó saliva, se frotó las manos y empezó a hablar con una honestidad que no había visto en ella desde que comenzó todo esto. «No voy a justificarme. Lo que hice estuvo mal. Fue una traición, no solo hacia ti, sino hacia lo que éramos nosotros. Y lo sé. Pero quiero contarte por qué pasó, no para que me perdones, sino porque creo que tienes derecho a entenderlo». Asenté en silencio. «Hace meses que me sentía desconectada», dijo. «No de ti como persona, sino de mí misma como mujer. No sabía qué me pasaba. No sabía si era la edad, el estrés, la rutina, o qué mierda era. Me veía al espejo y no reconocía a la persona que veía. Me sentía apagada, poco atractiva, poco importante. Y cuando él empezó a hablarme, cuando me prestó atención, cuando me escuchó en momentos en los que yo no sabía ni qué decir, sentí algo parecido a alivio. No era amor. Era validación. Necesitaba sentir que alguien me veía. ¿Y yo?», pregunté. «¿Yo no te veía?». Ella bajó la mirada. «Sí, tú me veías, pero yo no sabía cómo contarte que estaba rota. Sentía que te iba a decepcionar. Sentía miedo. Y no quería admitir que necesitaba ayuda.
Él apareció en un momento en el que yo estaba demasiado vulnerable y me agarré a él como si fuera una salida. No fue planeado. No fue una búsqueda consciente de algo nuevo. Fue un error repetido, un error del que no supe salir porque cada vez me daba más vergüenza mirar de frente lo que estaba haciendo. ¿Nunca pensaste en pararlo? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Sí, respondió. Cada vez que él se iba, lo odiaba. Me odiaba a mí misma. Pero en lugar de confesarlo, en lugar de decirte que estaba cayendo en algo peligroso, elegía callarme porque admitirlo me habría obligado a enfrentar el desastre. Y me daba pánico. Pensaba que si lo ignoraba, desaparecería. No desapareció, respondí. No, dijo ella. No desapareció. Hubo un silencio tenso. Ella respiró profundamente y continuó. Quiero que sepas, nunca pensé que acabaría temblando así, sentado en el suelo de mi propio salón, con las piernas adormecidas y las manos empapadas de sudor, mirando fijamente la puerta como si fuera a abrirse sola y a escupir la verdad que llevo tragando desde hace semanas. Todo empezó hace apenas unos minutos, cuando he perdido los nervios y he dicho en voz alta algo que jamás pensé que saldría de mi boca. He gritado su nombre con una rabia que me ha sorprendido incluso a mí, una rabia seca, sin elegancia, sin control, casi infantil. He gritado porque ya no puedo sostener más esta presión en el pecho que me quema desde que empecé a notar que algo iba mal, aunque todavía no sabía exactamente qué. Lo que sí sabía es que mi vida, tal como la entendía, estaba dando un giro extraño, incómodo, y ahora mismo estoy aquí porque he llegado a un punto en el que ya no sé cómo seguir fingiendo que todo está bien. Recuerdo el momento exacto en el que he explotado. Estaba en la cocina, recogiendo platos que ni siquiera había ensuciado yo, mientras escuchaba desde el pasillo cómo ella hablaba por teléfono en un tono que no era el habitual. No era coqueto, ni cariñoso, ni siquiera sospechoso. Era un tono distinto. Frío. Distante. Como si hablara con alguien que le recordaba que todavía respiraba. No sé si tiene sentido, pero fue esa sensación la que me descolocó. De repente me he visto sintiendo una mezcla de celos, miedo y un cansancio que arrastro desde hace meses sin saber muy bien por qué. He tirado un vaso al fregadero con más fuerza de la que pretendía, y el ruido ha resonado por toda la casa como un disparo. Ella ha cortado la llamada de inmediato y yo he empezado a sentir cómo me subía una rabia que llevaba demasiado tiempo guardada. Así ha empezado la escena que ahora, en frío, me parece absurda, pero en ese momento era como si me estuviera defendiendo de algo que aún no sabía nombrar. Y lo peor de todo es que, mientras estaba ahí en el suelo intentando controlar lo que me quedaba de dignidad, me ha venido esa idea estúpida de que quizá soy yo el que está exagerando, que quizá estoy viendo fantasmas donde no los hay. Pero lo cierto es que llevo semanas sintiendo que algo me aprieta el estómago cada vez que ella llega tarde, cada vez que cambia de tema cuando le pregunto cómo le ha ido el día, cada vez que parece más cansada de mí que del trabajo. Y lo digo sin dramatismos, no soy un marido perfecto, lo sé, pero tampoco un desastre. He intentado siempre mantener un poco de humor, de cariño, de complicidad. Sin embargo, desde hace un mes, cada pequeño detalle se ha convertido en una especie de mensaje cifrado que no sé interpretar. Y aquí estoy, buscando explicaciones sin saber si quiero encontrarlas. Lo más extraño de todo es que si me preguntas cuándo empezó esta sensación, no sabría decirte un día exacto. No hubo un momento concreto en el que ella dejara de besarme con ganas o de mirarme con curiosidad. Fue algo más lento, como si la casa hubiera ido apagándose poco a poco a nuestro alrededor. Dejó de contarme cosas del trabajo, dejó de comentarme tonterías que antes le hacían gracia, dejó de tocarme la espalda cuando se levantaba de la cama. Y sí, suena a la típica historia de desgaste matrimonial, pero algo dentro de mí me decía que esta vez no era eso. No era cansancio ni rutina ni estrés. Era otra cosa.
Algo que se estaba escondiendo entre nuestras conversaciones vacías durante la cena, entre los silencios incómodos del domingo por la mañana, entre esa nueva costumbre suya de irse sola a caminar para despejar la cabeza. Al principio pensé que era yo. Que estaba entrando en una especie de paranoia absurda, que quizá me estaba volviendo demasiado dependiente, demasiado sensible, demasiado pendiente de todo. Me repetía que era normal que una pareja pasara temporadas raras, que el verano siempre nos alteraba los horarios, que el trabajo la estaba desgastando, que ya volveríamos a nuestro ritmo. Pero conforme pasaban los días, esa sensación dejaba de ser un pequeño malestar y se convertía en un peso constante. Era como si, cada vez que ella salía por la puerta, algo dentro de mí se preparara para un golpe que no sabía si iba a llegar o si simplemente me lo estaba inventando. Lo peor del caso es que yo nunca he sido desconfiado. No he revisado móviles, ni bolsas, ni agendas. Jamás he sentido la necesidad de vigilar a nadie, ni siquiera cuando era un crío y tenía novias que desaparecían durante días. Siempre pensé que si algún día alguien me traicionaba, lo sabría por su forma de mirarme. Y quizá eso es lo que me tiene así de jodido, siento que ya no me mira como antes, y no sé si eso significa algo o si soy yo proyectando mis inseguridades sobre ella. Pero cuando la veo llegar a casa y apenas levantar la vista del bolso, cuando se sienta en el sofá sin decir una palabra, cuando me pregunta que quiero cenar con la voz de alguien que está hablando por obligación, me cuesta convencerme de que todo sigue siendo normal. Hace una semana, por ejemplo, volvíamos de tomar algo con unos amigos y ella se sentó en el coche con una expresión que no le conocía. No era enfado, ni tristeza, ni cansancio. Era una mezcla de culpa y distancia. Yo la miré de reojo mientras arrancaba, y ella parecía querer decirme algo pero al final se calló. Le pregunté si estaba bien, y me respondió que sí, que solo tenía sueño. Pero lo dijo rápido, como si tuviera miedo de que yo insistiera. Esa noche me quedé despierto más de 2 horas escuchándola respirar, intentando adivinar si estaba tranquila o angustiada. Y me sentí ridículo. Un adulto hecho y derecho analizando la respiración de su mujer como si fuera un especialista en comportamiento humano. La verdad es que lo que más me pesa no es el miedo a perderla, sino la incertidumbre. Esta duda constante que me acompaña incluso cuando estoy en el trabajo, cuando estoy tomando un café en el bar de la esquina, cuando estoy metido en la ducha. Me quedo imaginando conversaciones que nunca hemos tenido, imaginando que me confiesa algo que no quiero escuchar, imaginando que soy yo el que ha provocado esta distancia sin darme cuenta. Y eso me está drenando, como si todo mi día girara alrededor de una pregunta que ella no sabe que me hago: ¿qué coño te está pasando? Y mira, no es que yo sea un experto en relaciones, pero cuando vives con alguien tantos años aprendes a distinguir los cambios. Y este cambio suyo no es sutil, no es progresivo, no es maduro. Es tenso, torpe, lleno de pequeñas contradicciones que no sé cómo interpretar. Una tarde, por ejemplo, llega a casa sonriente, me trae unas croquetas que ha comprado porque sabía que me apetecerían, y al día siguiente vuelve a entrar sin saludar y se encierra en la habitación a quitarse la ropa de calle como si llevara un uniforme manchado. Me habla con cariño durante un café y luego pasa 2 días sin mirarme a los ojos. Parece nerviosa sin motivo, pero también relajada sin explicación. Es como si viviera 2 vidas diferentes y no supiera cuál mostrarme. Y claro, aquí estoy yo, sin pruebas de nada, sin certezas de nada, pero sintiendo una angustia real. No quiero acusarla de nada. No puedo. No tengo motivos. Pero tampoco puedo seguir haciendo como si todo estuviera bien, porque ya no lo está. Y ese desajuste entre lo que veo y lo que siento me está dejando agotado, sin energía para reír, sin paciencia para bromear, sin ganas de planear nada con ella porque no sé si ella sigue aquí o si ya está en otra parte, aunque su cuerpo siga sentándose a mi lado en el sofá. Lo más triste de todo es que me doy cuenta de que llevo semanas mintiéndome a mí mismo.
diciéndome que la distancia pasará, que es un bache, que todo matrimonio tiene épocas así. Pero hoy, justo antes de que me sentara en el suelo a recomponerme, mientras escuchaba su voz seria detrás de la puerta del pasillo, he sentido por primera vez que quizá no estamos ante un bache, sino ante el principio de algo que todavía no entiendo. Y ahora mismo, mientras respiro hondo e intento calmarme, noto que me estoy preparando para escuchar algo que quizá no quiero oír. Porque la verdad, aunque duela reconocerlo, es que algo está rompiéndose entre nosotros. Y no sé si quiero saber por qué. Nunca imaginé que el descubrimiento llegaría de una manera tan absurda, tan incómoda y, al mismo tiempo, tan definitiva. No hubo móviles, no hubo mensajes, no hubo olor extraño ni restos sospechosos. De hecho, si alguien me hubiera dicho que terminaría enterándome así, habría pensado que exageraba. Pero lo cierto es que todo ocurrió en un momento tan cotidiano que todavía hoy, al recordarlo, me cuesta asumir que no lo vi venir antes. Lo que pasó esa tarde fue la pieza final que encajó con todas las sensaciones acumuladas del último mes, esas que yo había intentado dejar en segundo plano para no parecer paranoico ni controlador. Y sin embargo, cuando ocurrió, tuve esa sensación helada y certera de que ya no había marcha atrás, de que lo que estaba frente a mí no era un malentendido ni un error puntual, sino la prueba definitiva de que mi vida había dado un giro sin que yo me enterara. Era sábado por la tarde. Llevábamos varios días evitándonos de forma casi automática, como si ambos hubiéramos pactado guardar silencio sin decirlo. Ella hacía sus cosas, yo las mías, pero siempre había una distancia rara, forzada, que nos separaba incluso cuando estábamos en la misma habitación. Ese día ella decidió que quería limpiar a fondo el trastero del piso, que llevaba meses lleno de cajas, bolsas, ropa vieja y objetos que ni recordábamos haber comprado. Me lo dijo mientras se servía un vaso de agua, sin mirarme, y yo simplemente asentí porque me daba igual lo que hiciera. La idea de acompañarla me daba pereza, y además no tenía fuerzas para fingir conversación, así que me quedé en el salón leyendo cualquier cosa en el móvil sin realmente leer. Pasó media hora y de pronto escuché cómo me llamaba desde el pasillo, con un tono tenso que me obligó a levantarme sin pensarlo. Fui hacia ella creyendo que se había caído o que había roto algo, pero cuando llegué al final del pasillo la encontré de pie frente a la puerta del trastero, con una expresión que no supe descifrar. No era miedo, no era sorpresa, no era culpa. Era una mezcla extraña entre aviso y derrota, como si me estuviera diciendo con la mirada que no quería que yo viera algo que ya había visto ella antes de llamarme. Me quedé un par de pasos detrás, esperando que dijera algo, pero se limitó a hacerse a un lado y a señalar con la barbilla hacia el interior del trastero, sin tocar nada. Entré sin saber qué buscaba exactamente, con esa sensación incómoda de estar entrando en un espacio que nunca había considerado importante. Y entonces lo vi. No fue nada escandaloso, ni una prenda interior ajena, ni una nota escrita, ni nada teatral. Fue algo mucho más simple. Tan simple que, justamente por eso, me dejó sin aire. En una de las baldas había una caja pequeña de cartón, de esas que usamos para guardar cosas que ya no usamos pero que no tiramos por costumbre. La tapa estaba mal colocada, como si alguien la hubiera cerrado deprisa. La abrí sin pensar, casi por reflejo, y dentro encontré un objeto que no me pertenecía, pero que reconocí sin problema. Era una navaja plegable con mango oscuro. Una navaja que yo había visto antes en manos de alguien que no tenía ningún tipo de relación con nuestra casa. Un compañero suyo de la oficina, un tipo con el que siempre había tenido la sensación de que ella hablaba demasiado tiempo, aunque yo nunca dije nada por no parecer celoso. Me quedé mirando la navaja durante unos segundos que parecieron muy largos. No era un regalo, no era una herramienta que ella pudiera haber pedido prestada, no era algo que él hubiera dejado casualmente. Era un objeto personal. Lo sabía porque una vez, en una cena a la que yo fui a recogerla,
Él la sacó para cortar una etiqueta de una bolsa y dijo que siempre la llevaba encima desde hacía años. Era suya, sin discusión. Y ahora estaba en nuestra casa, en una caja escondida en el trastero, donde nadie guarda algo que piensa devolver. Me quedé quieto, intentando entender qué hacía esa navaja ahí, pero en el fondo lo supe al instante. No necesitaba una explicación lógica. Era la prueba que yo no había buscado, la confirmación que nunca quise tener. ¿Y esto? Pregunté con la voz más seca de mi vida, levantando la navaja lo justo para que ella la viera. Ella no respondió. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y apretó los labios, como si estuviera esperando que yo soltara toda mi rabia de golpe. Pero no lo hice. Me quedé mirándola en silencio, esperando que dijera algo, cualquier cosa que me ayudara a ordenar mis pensamientos. Ella mantuvo los brazos cruzados y respiró hondo, desviando la mirada al suelo. No es lo que piensas, dijo por fin. Esa frase me cayó como un cubo de agua helada. No porque fuera estúpida, sino porque era la frase exacta que yo no quería escuchar. La típica frase que solo se dice cuando exactamente sí es lo que pienso. Ah, respondí, sin moverme. ¿Y qué pienso? Ella no contestó. Se pasó una mano por la frente, dio un paso atrás y se quedó mirando el pasillo como si quisiera marcharse. Yo no la seguí. No dije nada más. Solo esperé. Ella volvió a mirarme, vio la navaja en mi mano y respiró hondo otra vez. Él vino un día, murmuró. No estábamos bien, tú lo sabes. Fue un error. No quiero hablar de eso ahora. El golpe fue tan directo que me dejó sin fuerza. No gritó, no lloró, no lo disfrazó. Simplemente soltó la verdad en bruto, sin envolverla. Y escucharla así, con esa frialdad, fue peor que cualquier detalle que hubiera podido imaginar. Me quedé quieto, sintiendo que algo se desplazaba dentro de mí, como si una pieza enorme hubiera caído y hubiera dejado un hueco irreparable. ¿Un día? Pregunté sin levantar la voz. Ella se quedó callada. Ese silencio fue la confirmación más cruel. No respondía porque no podía sostener la mentira. Y en ese momento entendí que esa navaja no era un olvido. Era un símbolo involuntario de algo que no debía haber entrado nunca a nuestra casa. La levanté un poco más, la dejé sobre la estantería y salí del trastero despacio. Pasé a su lado sin mirarla y caminé hasta el salón, donde me senté en el sofá como si mis piernas no respondieran.